Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. MetaMask permite comprar criptomonedas de forma instantánea en Estados Unidos. El hacker de Mango Markets revela su identidad y asegura que actuó dentro de la legalidad. Polkadot alcanza un máximo histórico de actividad dentro de su blockchain. La valoración de Uniswap alcanza los $1.600 millones tras cerrar una ronda de financiación de serie B. ¿Se impondrán requisitos KIC y AML para el staking de Ethereum? Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! ContentSys, la empresa encargada del desarrollo de MetaMask, ha anunciado que los usuarios de Estados Unidos podrán comprar criptomonedas de forma inmediata a través de transferencias bancarias y directamente desde la propia aplicación. Esto será posible gracias a la tecnología de liquidación de la compañía Sardine, que permitirá a los usuarios movilizar hasta $3.000 diarios desde sus cuentas bancarias a MetaMask de forma inmediata. La implementación de la tecnología ACH o comercio de liquidación de la cámara de compensación automatizada de Sardine, los usuarios recibirán sus criptomonedas al instante sin demoras en la liquidación. Esto significa básicamente que al comprar desde MetaMask, ahora los usuarios recibirán sus tokens en minutos en lugar de en días. Además, a diferencia de las transferencias bancarias normales, la ACH trabaja todos los días del año sin interrupciones exteriores como días festivos u horarios laborales. Por otra parte, el sistema de transferencias automáticas desarrollado por Sardine ofrece una mayor seguridad y permite combatir las estafas gracias a una infraestructura de cumplimiento y prevención del fraude capaz de detectar un 300% más de fraudes que sus competidores. El pasado día 11 de octubre, la plataforma DeFi del ecosistema Solana Mango Markets sufrió un exploit en el que fueron robados $100 millones. El hacker pudo drenar los fondos del protocolo aprovechando un error en los oráculos con el que pudo manipular los precios. A través de un hilo de Twitter, el hacker reveló su identidad y señaló que el exploit se basó en acciones legales, utilizando el protocolo tal como fue diseñado, incluso si el equipo de desarrollo no anticipara completamente todas las consecuencias de establecer los parámetros de la forma en la que están. El hacker, cuyo nombre es Abraham Eisenberg, ha explicado que ha participado en un acuerdo de conciliación para devolver la mayor parte de los fondos sustraídos, que son unos $67 millones. Esto se debe a que su acción dejó a Mango Market sin fondos, lo que ha impedido a muchos usuarios acceder a sus activos. Eisenberg ha decidido devolver parte de lo obtenido para que todos los usuarios puedan acceder a sus fondos y recapitalizar el exchange. Aprovechando esta noticia, te lanzamos una pregunta. ¿Qué opinas de que un usuario aproveche un exploit legal de una plataforma? Nos interesa mucho tu opinión, así que puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Según los datos de GitHub, Polkadot cuenta en este momento con más de 500 contribuciones diarias a su ecosistema, un número que marca un máximo histórico. Estos datos, sumados a las 14.930 contribuciones que tuvieron lugar durante el mes de agosto, demuestran que DOT es uno de los ecosistemas más vivos. Al mismo tiempo, los datos del estándar de comunicación entre cadenas de Polkadot XCM señalan que se han enviado 26.258 mensajes entre las parachains, o lo que es lo mismo, cadenas de bloques individuales de capa 1 que se ejecutan en paralelo en Polkadot. Según los desarrolladores del proyecto, en este momento hay 66 blockchains funcionando dentro de Polkadot y de Kusama. Desde su creación se han enviado más de 140.000 mensajes entre cadenas a través de 135 canales de mensajería. Los tesoros de Polkadot y Kusama suman 9,6 millones de DOT y 346.000 KSM respectivamente, que se utilizan para financiar propuestas de gasto dentro del ecosistema. Además, Rob Habermeyer, uno de los fundadores de Polkadot, ha anunciado un nuevo roadmap para la cadena de bloques que incluye mejoras a la escalabilidad, con la implementación de mejoras como el respaldo asíncrono o el desacoplamiento de la extensión de las parachains de la cadena de relés. Hayden Adams, fundador de Uniswap, celebró el apoyo que ha recibido su protocolo DeFi por parte de la criptocomunidad y de las grandes empresas e inversores. Uniswap cerró recientemente una de las rondas de financiación más importantes de la historia del ecosistema DeFi, recaudando $165 millones de importantes capitalistas de riesgo.
La ronda de inversión del protocolo descentralizado estuvo liderada por la firma Polychain Capital. Además, también participaron otras importantes empresas e inversores como Andreessen Horowitz por medio de su brazo de inversión en cripto, A16Z Crypto, Paradigm, Variant y SB Angel. Frente al éxito alcanzado durante esta ronda de inversión de Serie B, el fundador de Uniswap comentó que su protocolo, que creó como una aplicación que incorporase completamente los valores de Ethereum, ha crecido más de lo que podía haber imaginado en estos últimos 4 años. Uniswap Labs, la organización que supervisa el desarrollo de protocolo Uniswap, manifestó que los fondos recaudados durante esta ronda de inversión serán utilizados para llevar la simplicidad del protocolo DeFi a más personas en todo el mundo. El objetivo es incorporar a los próximos 1.000 millones de usuarios a las finanzas descentralizadas y a la Web3 a través de una experiencia de usuario más simple, segura y accesible. El 15 de septiembre, el mismo día que tuvo lugar The Merge en Ethereum, Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, declaró que las criptomonedas Proof of Stake se pueden considerar valores ya que sus titulares pueden obtener ingresos pasivos al estaquear sus tokens, lo que implica que existe una expectativa de ganancias derivadas de los esfuerzos de otros. Esta última forma parte esencial de la prueba Howey utilizada por la SEC y otras autoridades para determinar si un activo es un contrato de inversión y, por tanto, si está sujeto a la Ley Federal de Valores o no. Desde que Ethereum pasó a ser una red Proof of Stake tras The Merge, Gensler y otros miembros de la SEC han declarado en más de una ocasión que el Ether se ha convertido en un valor y que, por tanto, deberá ser regulado por la Ley de Valores de 1933. Si finalmente Ethereum cae bajo esta normativa, se deberá registrar en la SEC y cumplir con los estrictos estándares legales de protección al inversor. El argumento de Gensler es relevante en el caso de Ethereum, ya que el staking de ETH requiere que el usuario invierta 32 ETH, y esta es una suma considerablemente alta. Por este motivo, los usuarios individuales acuden a pools de staking. Si Ethereum cayera bajo la regulación de la SEC, esta podría prohibir validar ciertas transacciones individuales, ejerciendo una fuerte censura en la red. Además, los reguladores podrían obligar a todos los nodos de validación bajo su jurisdicción a implementar los procedimientos Know Your Customer o KYC o Anti-Money Laundering o AML para poder validar transacciones. Sobre este punto, la SEC ya señaló que tras el cambio de Ethereum a Proof of Stake, la mayor parte de los nodos de validación se encuentran en Estados Unidos. Por tanto, la red de ejecución de delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos requerirá a todas las empresas que operan en Ethereum que cumplan con los procedimientos KYC y AML. Esto significa que todos los clientes deberán verificar sus identidades y residencias, así como información bancaria y financiera personal. Sobre este punto, ¿crees que los procedimientos KYC, AML y regulación van en contra del espíritu DeFi? ¿O crees que la regulación abrirá a Ethereum a los inversores institucionales? Déjanos tu opinión aquí abajo. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos, y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo, bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!